Bueno, buenos días hermanos, ¿cómo están? Pues estoy muy contento de estar aquí otra vez con ustedes. Agradezco a los hermanos que han estado apoyando en los devocionales y pues es una bendición, ¿sale? Somos un cuerpo y pues estamos muy contentos. Yo estoy muy contento, estoy disfrutando como las cosas buenas de esta cuarentena, que prácticamente pues es convivir con la familia, orar, como lo he venido diciendo, que necesitamos estar orando, leyendo la palabra. Es una excelente oportunidad para hacerlo, de verdad. Es una cuestión de que necesitamos tener retomar ese primer amor, ese anhelo, ese deseo por buscar sus cosas. Y bueno, yo creo que necesitamos tener mucha gracia, mucha gracia, porque pues todavía vienen noticias que nos vamos 30 días más de cuarentena, o sea, 4 semanas más, y todavía no acaba abril. Entonces, para que pues tengamos gracia, porque si vamos a estar todavía varios días guardaditos. Entonces, anímense. Pues vamos a orar, ¿sale? Antes de continuar, vamos a orar. Padre, muchas gracias en este día. Gracias por mis hermanos, gracias por sus vidas, por nuestros amigos, las personas que ven estos devocionales. Cuida sus vidas, dales gracia, dales la fuerza para continuar. Ayúdanos, Dios, a aplicar tu palabra a estos tiempos complicados que estamos viviendo, a estos tiempos de cuidados para la salud, Señor. Muchas gracias, ayúdanos, danos entendimiento y la gracia para seguir adelante. De verdad, muchas gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, pues vamos perdón. Ya. Pues vamos a un poco más de la palabra, aprender hoy. Y como vengo diciendo todos estos días, es necesario estar orando al Señor, leer su palabra, estemos orando, no se nos olvide esa parte. Tenemos que estar orando, porque esa es la parte esencial del cristiano: orar y leer la palabra. Entonces tenemos una oportunidad increíble para estar haciéndolo. Todos tenemos peticiones de oración por nuestras familias. Hay que estar orando por la familia, por nuestros amigos, nuestros conocidos que no conocen, que no tienen conocimiento del Señor. Hay que estar orando por ellos, ¿sale? Entonces tenemos una gran oportunidad, y la verdad estos días he estado orando al Señor y literal, como cristianos tenemos que estar preparados para todo este cambio que va a haber en lo espiritual a nivel mundial, y eso es una gran verdad. De verdad, es una gran verdad. No estoy diciendo que ya el Señor y esto, aquello, la venida del Señor, pero sí estoy diciendo que tenemos que estar listos, prestos para esto. De verdad, son tiempos complicados que estamos viviendo. Como dice la Biblia, en los posteriores habrá pestes, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pero son principios de dolores de parto, ¿sale? Yo hablaba un poco con mi hermano, él me comentaba de que de la cifra oficial de personas fallecidas lo multiplicara yo por 8, y esa es la cifra real, porque mucha gente no se atiende, entonces mueren en sus casas. Entonces tenemos que estar orando. De verdad, es una cuestión, y no soy fatalista, estoy diciendo que necesitamos enfrentar esta situación con fe, con conocimiento de la palabra, descansando del Señor, que Él tiene el cuidado de nosotros y que Él nos cuida y Él nos protege. Entonces vamos a estar en esto, hermanos. De verdad, yo les animo, les exhorto a que podamos estar puestos en fe,
luchando en fe, luchando, para que podamos salir adelante en esto. De verdad, tenemos tantas cosas por las cuales trabajar y luchar, y tenemos que hacerlo, ¿sale? Bueno, vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 12, verso 1, ¿sale? Romanos 12, verso 1. A mí me encanta mucho estudiar la palabra. Me encanta, es parte de lo que me fascina mucho, Tengo una fascinación por los libros históricos, me gusta mucho la historia, pero también me gusta mucho el Nuevo Testamento, entonces es parte de mis aficiones, mucho la historia. Ok, Romanos 12:1 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos una excelente oportunidad para hacer esto. La gran mayoría pues estamos en cuarentena. Algunos hermanos están saliendo a trabajar, pero la gran mayoría pues estamos guardaditos, estamos en cuarentena. Tenemos una gran oportunidad para hacer esto: presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Sacrificio vivo, ¿qué quiere decir? Que voy a empezar a buscar al Señor. Dpadre, ayúdame, dame gracia, dame sabiduría, entendimiento para estos tiempos que estamos viviendo. Debemos tener descanso en el Señor, en su presencia. No podemos nosotros estar alejados de Él, no podemos estar pensando en otras cosas. Nuestro enfoque tiene que ser Él y nadie más. Y esa es la parte interesante. El sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque yo voy a levantar mis manos a Él. Dios, tengo esto en mi vida y yo me estoy presentando delante de su presencia como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Un sacrificio vivo que adora, que le alaba, que le reconoce, que sabe: Dios, no somos nada sin ti, te reconocemos, necesitamos estar contigo, estar listos para estos tiempos. No queremos ser ignorantes de estos tiempos que estamos viviendo, queremos estar prestos para esto. Y esa es la parte interesante. Vamos a hacerlo así. En el verso 2, hay un verso, este verso me fascina: no os conforméis a este siglo. Interesante, el apóstol Pablo dándole la instrucción a los romanos: no te conformes a este siglo. Ok, que esta situación que estamos viviendo, no te quedes estático, no te conformes, ¿sale? Dice: sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ojo, hay que aprovechar este tiempo para ser transformados en nuestro entendimiento. No podemos estar, lógico, yo sé que van a ver series, yo sé que van a ver televisión, van a estar en las redes sociales, pero no podemos pasar las 24 horas del día en eso. Tenemos que ir a la palabra, orar al Señor, para que nuestro entendimiento sea transformado, sea renovado. Amén. Eso es algo interesante. Esta pandemia o esta crisis, como lo quieran llamar, es un reto interesante, porque cuando esto termine, porque va a terminar, ¿cómo vamos a regresar? ¿Sí? ¿Cómo va a ser nuestra posición de fe? ¿Vamos a estar en la misma situación que cuando iniciamos, o fuimos renovados y transformados? ¿Sale? Eso es lo que tenemos que entender. Transformados. No me conformo a este siglo, no me conformo a cómo estaba yo viviendo en mi vida cristiana. Voy a ser transformado. Si hay cosas que tengo que cambiar, voy a pedir al Señor gracia para que Él me permita cambiar. De verdad, necesitamos gracia del Señor. Padre, tengo esto en mi vida, ayúdame a cambiarlo. No quiero seguir igual, quiero ser transformado. Entonces, esa es la parte. Sigo verso 12:2. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ojo, el entendimiento tiene que ser transformados,
¿sale? Transformado, renovado. Sigo. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tengo que entender que mi entendimiento va a ser transformado para comprender los tiempos que estamos viviendo, conocer la voluntad de Dios. Miren, yo veía y veo en las redes sociales, ambiente cristiano estoy hablando en esto, una gran batalla de doctrinas y cosas así. Y lo interesante de todo es que un virus minúsculo, invisible a la vista, nos enclaustró y nos unió más a los cristianos. Y estamos aquí con una oportunidad increíble, como lo vengo diciendo todos estos días, de evangelizar a la gente, a las personas, a través de las redes sociales. Tenemos una oportunidad maravillosa de hacerlo. Ese es uno. Dos, de transformar nuestro entendimiento, ¿sí? Para saber cuál es su voluntad buena y agradable. Esa es la parte interesante. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Estamos viviendo tiempos complicados, ¿cierto? Pero no son tiempos que Dios nos deja solos. Él está con nosotros. Él está ayudándonos a seguir adelante. Él no nos va a abandonar. Es una gran verdad. Esa es una gran verdad. Somos sus hijos. Los hijos conocen a su padre, van, lo toman de la mano y el padre los lleva, ¿sí? Por eso el Salmo 23, la segunda parte del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer, no voy a tener temor, porque Él está conmigo, ¿sí? Literal, estamos atravesando un valle de sombra de muerte, es así. Yo estaba viendo las noticias aquí locales de nuestra ciudad, que no sé cuánta gente ya bajaron de plataforma con síntomas, y hay gente hospitalizada, y hay gente que falleció. Entonces, tenemos que tener los cuidados, pero confiar en el Señor. ¿Para qué? Para entender los tiempos que estamos viviendo. Esa voluntad de Dios buena, agradable y perfecta que estamos viviendo tiene un propósito. Nunca se nos olvide eso. Hay un propósito. Entonces, para los cristianos es conocerle. Necesitamos conocer al Señor. Que el entendimiento sea renovado, sea transformado. Desecho la vieja forma de pensamiento que me heredaron mis papás, que va contrario a los valores cristianos. Y me pongo en posición de fe para enfrentar esto. La verdad es que también estamos en el ambiente mundial. Tenemos tantas cosas por las cuales orar en estos tiempos. Nuestras autoridades locales, nuestros gobernantes, nuestro presidente, las autoridades que Dios ha puesto. ¿Para qué? Para que Dios dé sabiduría de cómo enfrentar esto. Y nosotros como cristianos tenemos que tener sabiduría para orar y para estar conociendo al Señor y predicando. Los grandes avivamientos de la historia de la iglesia siempre vinieron en medio de crisis y persecuciones. Yo creo que hoy en día Dios no necesita hombres famosos. Dios necesita de ti y de mí para predicar a la gente. Decirle que Dios es la solución, que Dios nos cuida, que Dios nos protege, que Dios está ahí con nosotros. Amén. Entonces, leo el verso 12:2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. A veces esa voluntad de Dios es incómoda, Por ejemplo, ya tenemos un mes casi en cuarentena, entonces vamos para otro mes. Entonces, yo creo que hace 2 días, a mediodía, yo andaba así como león encerrado, enjaulado, así andaba dando vueltas en la casa, para allá y para acá, dando vueltas. Y Paola, mi esposa, me dijo, estás aburrido, ¿verdad? Yo creo que sí, estoy aburrido. Ya me harté. Es normal que nos pase eso. A veces estar en la voluntad de Dios es incómodo. Pero creo también que Dios nos va a dar la gracia de salir victoriosos de esa situación. Así que no temas, Dios te va a abrir puertas, Dios te va a dar la gracia. Vas a salir bien. Amén. Vamos a salir bien. Otro verso que quiero meditar con ustedes
eh, Efesios 4, 4:22. Es así. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Interesante. El apóstol Pablo, hablando de los Efesios, escribiéndole: despojaos del viejo hombre. Otra vez. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos una oportunidad increíble ahorita de ir, que el viejo hombre carnal vaya muriendo y el hombre espiritual se vaya fortaleciendo. Es una oportunidad excelente. Y es una oportunidad excelente también para que la gente que está muerta espiritualmente reciba la vida de Cristo. Eso es lo que tenemos que buscar y entender. Dios es increíble y Él nos ayuda, de verdad. Yo estoy fascinado con esto porque Dios está empeñado en transformar nuestras vidas. Como un buen padre que es, nos va corrigiendo para que nuestra vida sea transformada. Entonces no te desanimes. Dios tiene el control de tu vida, el control de tu familia. Ora por ellos, ora por tus amigos que no son cristianos, ora por los cristianos que se han alejado, ora por las personas familiares que aún no le conocen. Y tenemos un gran trabajo en estos días, de verdad. Y como lo dije, está bien que veamos series, que veamos películas, pero también ocupémonos de esa parte espiritual que necesitamos, ¿sale? Esa parte que es eterno. El otro día, hace como un año y medio atrás, nos visitaron, aquí en la iglesia nos visitaron unos hermanos de Roca Blanca. Venía un grupo y venía un muchacho. Lo interesante, la historia de esta es interesante porque ese muchacho es nieto de un pastor que oró por mí cuando yo era niño y mis papás no eran cristianos. Pero a su vez ese pastor se convirtió a Cristo allá en la sierra de Oaxaca, porque un día pasó una avioneta con unos americanos tirando Biblias y Nuevos Testamentos en los techos de las casas. Y una Biblia y un Nuevo Testamento cayó en el techo de su casa. Él se subió, lo bajó y empezó a leer la Biblia y así se convirtió. Después Dios lo llama al pastorado, abre una iglesia y un día, siendo yo niño, como de 9, 10 años, llegué a esa iglesia, él oró por mí. Años pasaron, muchos años pasaron, y de repente veo a su nieto aquí en la iglesia, hablando del Señor. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque hay que ocuparse del viejo hombre que vaya menguando, que el hombre espiritual vaya creciendo, que la pasada manera de vivir se vaya muriendo, esos deseos engañosos. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque tenemos una oportunidad increíble de predicar el evangelio a los amigos, a los conocidos, a la gente que está alejado de Dios. Y a veces uno dice, pero no estoy en contacto con ellos. Pero la verdad es que a veces un simple verso tiene un impacto en la vida de la gente, que tú compartes eso, un verso, un pensamiento cristiano, y la gente va a ser impactada, porque lo que emana de nosotros es vida. Lo que está dentro de tu vida, ahora sí, es eternidad celestial. Eso transforma. Imagínense, ese pastor, estoy hablando, siendo un niño, un adolescente, una Biblia cayó del techo de su casa. Él leyó, Dios lo llama años después al pastorado. Pasan muchos años, yo me entrego al Señor, mis papás se entregan al Señor, yo llego a la iglesia, pero él ya había orado por mí y por mis papás en una ocasión. Y años después, el nieto de ese señor llega aquí a la iglesia, donde ahora donde estamos pastoreando. A veces uno piensa, es cualquier cosa. No, lo que tú puedas compartir del Señor tiene un peso en la eternidad. Y eso es una gran verdad. Todo lo que hagamos es con fe. Con fe. Esos americanos que pasaron por su casa, sobrevolando en la sierra,
y tiraron unas Biblias en el pueblo, dio su fruto. De verdad, porque nacieron iglesias así. Entonces, es en fe. Tú lanzas la palabra, la gente va a responder, y eso es una gran verdad. Por eso, en el verso 2, en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es que se ha transformado, ¿cómo? Con la palabra, leyendo la palabra, orando al Señor, va a ser transformado. Los miedos se van, la angustia se va, la depresión se va, el miedo, la zozobra, la ansiedad se va. ¿Cómo? Buscando al Señor. No hay mejor forma de ser libre. Hoy estaba yo viendo que en las noticias y se me hace curioso la información de que ya la gente estaba en sus casas, que están en cuarentena, y estaban empezando a pelear, a discutir. Y la verdad es interesante. Ok, lo puedo entender de gente no cristiana, pero el cristiano no puede estar así. El cristiano no puede estar sumido en angustia, en ansiedad, en depresión, en miedo, en este tipo de cosas. El cristiano es libre, levanta sus manos al cielo, Padre, gracias. Alza sus manos a los cielos, Padre, gracias, gracias. Y el miedo se tiene que ir. Es lo que está hablando aquí. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Voy a meter a mi mente fe. No voy a meter sobre todo en las redes sociales. Hay un montón de malas noticias, de calamidades. Yo sé que es serio lo que estamos viviendo, pero tampoco hay cosas que se van, que se pasan. Entonces, yo tengo amigos que son pro del gobierno y tengo amigos que son contra el gobierno. Entonces, cada uno sube su versión. Y ese no es el caso. El cristiano no puede estar en eso. El cristiano es libre y el cristiano está aquí puesto, levantando sus manos, orando al Señor. De verdad se lo digo. Renovaos en el espíritu, el entendimiento de nuestra mente. Amén. Verso 24. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. ¿Cómo nos vamos a vestir? Del nuevo hombre, a través de la palabra del Señor, conociendo al Señor, orando, vestidos del nuevo hombre, de su naturaleza. No le voy a prestar atención a los pensamientos que vienen hacia mí, o que yo veo en las redes sociales, o veo en las noticias. No le voy a prestar atención a eso. Me voy a informar, pero eso no va a modificar mi vida, de verdad. Entonces tenemos que estar siendo renovados. Verso 25. Por lo cual, desechando la mentira. ¿Ven? Eso es interesante. Desechando la mentira que viene, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desecho la mentira que a veces viene, la calamidad que viene, la angustia que viene. La gente está angustiada. Y todavía como cristianos estamos transmitiendo eso. No es posible. Tenemos que transmitir ¿qué cosa? Fe. 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 De verdad. Estamos aquí para transmitir fe. Amén. Entonces no podemos nosotros estar pensando en que vamos a transmitir, está bien que pasemos la información que nos llega, pero analicemos la información. Si la información no nada que ver, pues no tiene caso. Pero si es una buena información, vale la pena. Pero si es una información de miedo, de pánico, no tiene caso, porque estamos mandando el pánico de la gente. El cristiano está hablando para hablar en fe. De verdad se los digo, posición de fe. ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Con fe. Lógico, nos vamos a cuidar, como lo he dicho. Todas las medidas de salud hay que llevarlas, pero es en fe. De verdad les digo, es en fe. Entonces, otro verso, 5.1, Efesios 5.1, dice esta parte interesante. Sí, solo el verso 1 del 5.1, dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué vamos a hacer? Imitar al Señor como hijos amados. Somos hijos amados. ¿Qué hace el hijo? Imita a su padre.
¿Ven? Luego está ese dicho tan común, hijo de tigre pintito, ¿no? De tal palo, tal astilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Somos cristianos, vamos a imitar a Jesús. ¿Cómo se condujo Jesús ante la crisis? Tenemos tantos testimonios a lo largo de la historia de la humanidad de cristianos que vivieron crisis. Algunos no están en la Biblia, esos ejemplos, pero son testimonios de cristianos cómo enfrentaron la crisis. Yo veía, por ejemplo, Martín Lutero cómo enfrentó la peste negra, que a él le tocó la peste negra y la enfrentó con fe, de verdad. Entonces, y estaba viendo otros testimonios, pues pueden buscar en internet. Por eso la Biblia dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Perdón, el hijo imita al padre. ¿Y cómo lo vas a imitar? Conociendo. ¿Y cómo lo vas a conocer? Leyendo la palabra, refugiándote en él. Esa es la parte interesante. Muy bien. Hay otro verso que quiero compartir con ustedes. Colosenses 2, 6 primero. ¿Sí? Colosenses 2, versos 6 y 7. Dice así. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Ya le recibimos, vamos a andar en él. Vamos a andar como él anduvo, amando, perdonando, echando fuera todo temor, todo miedo, toda angustia, toda ansiedad. Echamos fuera. Verso 7. Arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Ok? Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. ¿Sobre quién es la roca? Es Cristo, no hay nadie más. Esa parte del verso, y confirmados en la fe. Nuestra fe va a ser confirmada. ¿Cómo? A través de situaciones como esta que estamos viviendo. No tenemos por qué tener temor, miedo, angustia, ansiedad. Vamos a enfrentarla con fe. Vamos a orar. Vamos a reprender todo espíritu de temor, todo miedo, toda que ya no puedes dormir en la noche. No, vas a descansar en el Señor. Yo creo que todos nosotros estamos teniendo los cuidados que ha dictado el gobierno, ¿verdad? Pero está bien, no está mal, hay que hacerlo. Pero aún sobre eso hay una cuestión que es Dios quien decide nuestros días contados aquí en la tierra, de verdad. Entonces, por eso es interesante que a través de esta situación que se está viviendo, oremos por nuestros familiares que no son cristianos, porque una gran verdad es que si no le conocen, pues no gozarán de una vida eterna. Y eso es una gran verdad. Tú y yo estaremos en la eternidad con el Padre, cuando sea nuestro tiempo, pero la gente que no le conoce, que no rodea, si no se arrepiente, no va a poder estar ahí. Y es una cuestión que tenemos que entenderla. Por eso es importante que este tiempo que estamos viviendo, aprovechemos este miedo, literal, miedo que ha venido sobre la humanidad, para predicarles del amor. El amor vence todo temor, echa fuera el temor. El amor de Dios echa fuera el temor. Por eso es necesario estar orando por ellos, para que el amor de Dios les cautive y se refugien en ese amor. Ok, capítulo 3, verso 1. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Verso 3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Buscad las cosas de arriba. Todos aquí tenemos compromisos terrenales, ¿verdad? Pagar deudas, compromisos. Ya cada quien sabe las cosas que tiene, sus compromisos. Pero lo importante y lo primero es buscar las cosas de arriba. Eso es lo interesante. Entonces vamos a tener esa fe. No podemos estar nosotros con el temor. Y eso es una cuestión increíble. Debemos entender esto.
estamos en una oportunidad increíble para evangelizar a la sociedad. Tenemos un momento cumbre para evangelizar a la sociedad. Dios tuvo que permitir esto para hacer esto. Y que los cristianos nos pusiéramos a orar más, a leer su palabra, y que nos quitara un poco la división tonta que a veces ha habido entre los cristianos, entre doctrinas, que unos danzan, otros no danzan, otros usan velo, otros no usan velo, unos usan arete, otros no usan arete, otros usan ese tipo de música, otros no usan ese tipo de música, otros una infinidad de cosas que no edifican. Pero estamos en la oportunidad increíble de evangelizar. En eso coincidimos todos, hay que evangelizar. Y estamos aquí para evangelizar. Acuérdense de esa parte. Estamos viviendo tiempos increíbles. Como dije yo hace un instante, prácticamente yo soy cristiano porque un pastor oró por mí, pero ese pastor se convirtió porque unos misioneros en su avioneta arrojaron Biblias sobre su pueblo. Él recogió una Biblia, un Nuevo Testamento, se entregó a Cristo, abrió una iglesia después, que Dios le llamó al pastorado. Él oró por mí. Años después recibimos a su nieto aquí en la casa. Es increíble el amor de Dios. Es increíble esa parte. Es increíble. Por eso tenemos nosotros que tener esa esperanza de que lo que hagamos en esta tierra, en este tiempo, tiene un peso en lo eterno. Y ese peso en lo eterno nos va a permitir ver frutos. Quizás no alcancemos a ver, pero sí, un día en los cielos, ¡wow! Yo le prediqué. Yo soy fruto de que tú predicaste y tú ni sabías. Pero esa es la parte eterna. Por eso dice, poner la vista en las cosas de arriba, donde está Cristo. Las cosas de arriba son eternas. Amén. Las cosas de arriba no son momentáneas, son para la eternidad. Desde el principio de la fundación de los tiempos, Dios diseñó tu vida y mi vida. Todos tenemos un destino divino que cumplir. Tú ya eres cristiano, tú y yo ya somos cristianos, necesitamos cumplir ese destino divino. Decía un viejo pastor, cumplir los sueños de Dios. Los sueños de Dios a través de nosotros. No mis sueños, los sueños de Él a través de nosotros. Entonces, y el sueño principal del Señor es que toda la gente venga a arrepentimiento y le conozca. Y tú y yo somos instrumentos para esto. Por eso es importante que en esta pandemia, nos queda un mes todavía, entonces técnicamente un mes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evangelizar, a compartir los devocionales, compartir versículos, que la gente, si tienes algún amigo o algún familiar, escríbele, ¿cómo está? Escríbele, de verdad, anímale, mándale un verso, que la gente empiece a interactuar con esto, porque la Biblia, como hemos leído, tú y yo sabemos, es más cortante que toda espada de dos filos, ¿verdad? Un verso penetra y nos hace y nos provoca cambiar. Yo me acuerdo de mis primeros años de cristiano. Había un hermano que me caía mal, literal, me caía mal. Como dijera el ratón Crispín, lo odiaba con odio jarocho, me caía mal ese hermano. Y un día un pastor de una pequeña ciudad que se llama Puerto Escondido, Oaxaca, compartió un verso. Pero él compartió así en un desayuno que había. Y ese verso hablaba de perdonar. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo, perdone. Y a mí se me quedó esa parte, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y yo dije, tengo que perdonar a fulano de tal. Y sí, lo perdoné, después fui y le pedí perdón, hicimos las paces, no hubo problema. Pero puede ser interesante, la palabra del Señor es más cortante que toda espada de dos filos, penetra y nos hace cambiar. Ahora imagínate a la gente que no conoce del Señor, que está alejado en este momento, tú le hablas del Señor, wow, va a ser agua en tierra seca, literal. Por eso, si tienes un amigo, un familiar que sabes que no es cristiano, comunícate con él, que cómo está,
Como el apóstol Pedro, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Esto es lo mismo. No vamos a suplir sus necesidades porque es una gran verdad. El ser humano no tiene la capacidad, pero lo que tenemos adentro, viviendo en nosotros, sí suple la necesidad y levanta el espíritu de la gente para luchar, para seguir en fe. Eso es lo interesante. Vas a orar por ellos, escribe, ponte en comunicación con tus amigos y familiares que no son cristianos y compárteles devocionales, compárteles un verso, pregúntales cómo están, ora por ellos. Es muy interesante. Acuérdate que nosotros, vida fluye de nosotros. Ay, es que no oro bonito, no es que no. Yo me acuerdo la primera vez, una ocasión, había un líder de jóvenes, algo así, un líder de jóvenes, se llama Joaquín. Fuimos a un congreso al DF, al congreso de jóvenes, y me enfermé, me dio infección en la garganta y andaba con temperatura en el congreso. Y yo le dije, oye Joaquín, ora por mí. Y el mentado Joaquín nomás hizo, Dios sánalo. Y ya. De verdad, oró por mí como jugando, literal, Dios sánalo en el nombre de Jesús. Fue todo lo que hizo. Y yo recuerdo que la verdad es que a los minutos después, yo ya no tenía temperatura, no me dolía la garganta. Yo sané en ese instante. Y sí me es interesante porque Joaquín, creo que él ni sabe, nunca le contesto a Joaquín. Más tiene años que no lo veo. Años que no lo veo. Él oró y yo sané de temperatura e infección en la garganta. Y después meditando mucho en esto, a veces pensamos que como cristianos necesitamos hacer una oración especial por las cosas, y no es así. Lo que Dios está en ti, Dios escucha y Dios te da la gracia, y lo que está en tu vida es eternidad. Tú impones manos sobre los enfermos y van a sanar. Oras por la gente que está atribulada y va a ser libre, porque esa es una gran verdad, es una promesa del Señor para nosotros. Entonces vamos a practicar esto, ¿sale? Entonces, ojo con esto. Uno, hay que edificar, despojarnos de la vieja naturaleza, y hay que ponerlo en práctica. ¿Cómo? Vamos a hablarle, ponerlo en comunicación con nuestra familia, amigos que no son cristianos, que están, a ver cómo están. Algunos están sufriendo, algunos tienen miedo, tienen angustia, no pueden dormir, tienen ansiedad. Hay que entrar en comunicación con ellos para poder ayudarles con la palabra. Como te dije hace un momento, como el apóstol Pedro, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy, en nombre del Señor. Y es lo mismo que vamos a hacer, ¿sale? Bueno, vamos a orar. Y tengo unos anuncios al final y vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por mis hermanos en sus casas. Gracias porque podemos aprender de ti, compartir tu palabra, conocer tu corazón. Muchas gracias, Señor, porque eres hermoso, eres precioso. Gracias por tu fidelidad con nosotros. Gracias porque no hay ningún momento donde tú no estés a nuestro lado. Oramos, Padre, por nuestras familias y amigos que aún no te conocen, que a lo mejor están pasando momentos de crisis nerviosa, con miedo, con pánico, con angustia, con escasez. Ayúdanos, Padre, a poder ser de bendición para ellos. Ayúdanos, Señor, que podamos servirles a través de redes sociales. Cuida a mis hermanos. Oramos, Padre, por mis hermanos que viven al día. Provee, darles entendimiento, sabiduría de cómo sostener su vida, su familia, Dios. De verdad creemos que tú obrarás milagros como siempre lo has hecho, Dios. En tu nombre precioso, Jesús. Igual, Padre, oramos por las autoridades aquí en nuestra ciudad, en nuestro gobierno estatales y a nivel nacional, darles entendimiento, sabiduría para saber cómo guiar a la nación en esta situación que se está viviendo. Padre, muchas gracias. Oramos por la base misionera Roca Blanca, la clínica, Padre, los médicos ahí, las enfermeras que atienden a comunidades de toda la región indígena. Toca sus vidas, toca sus corazones, y que ellos puedan, Padre, suple sus necesidades. Señor, cúbrelos, y que todo esto sea una forma de poder llevar tu evangelio
a nivel mundial, todas las iglesias predicando y compartiendo de nuestra fe y de tu amor por la humanidad, Dios. Muchas gracias, Padre, en tu nombre precioso Jesús. Amén. Tengo algo de comentarles. Creo que ayer o antier pusimos un link en la página de Facebook de la iglesia con el testimonio del hermano Dwayne y de la hermana Susana. Digo, para que vean, escuchen cómo nació la base misionera, cómo llegaron, cómo fue todo. Es una buena forma de que conozcan pues las cosas, ¿no? Cómo nació. Ese es uno. Dos, bueno, mañana tenemos devocional igual a las 9 de la mañana. Y el domingo nos vemos aquí a las 10:30. ¿Qué me se llama? Bueno, antes de terminar, quiero dar las gracias. Gracias, hermana Eloísa, pero cumplo mañana. Pero muchas gracias por sus por felicitaciones por mi cumpleaños. Gracias a todos, a la hermana Ceni, hermana Carolina, Monse, Emily, hermana Isabel, Raulito, Daniel, Asaf, mi hermano Ember, Lupita Guerrero, Litsi, que no me acuerdo quién es, pero gracias Litsi, Gaby Valdominos también. Muchas gracias. Y pues estamos en contacto. Cuídense, hermanos. De verdad, no tengan temor. Vamos a compartir del Señor. Es un buen tiempo. Es un buen tiempo para que como cristianos meditemos en nuestra vida, cómo la estamos llevando. Y dos, que podamos compartir del Señor con la gente, con las personas. De verdad, no se desanimen. Vamos a seguir adelante. Y creo que también tenemos una eternidad nosotros, hermanos. Anímense, vamos a echarle ganas, cuídense, de verdad, cuídense y estamos en contacto, ¿sale? Bendiciones, cuídense, adiós, nos vemos mañana a las 9, perdón, cualquier petición de oración mándenla al grupo para que estemos orando todos, ¿sale? Y de igual forma, si algún hermano tiene necesidad, igual comuníquese para ponernos de acuerdo, ¿ok, hermanitos? Bendiciones, adiós.